Buscabas la oscuridad, pero él me mandó de regreso. En la oficina silenciosa de Alejandro, el aire frío y metálico de la medicina flotaba sobre la mesa de exploración. Su corazón, el de un cirujano científico, todavía luchaba contra el trauma de la pérdida casi consumada. Observaba la resonancia magnética de Camila, buscando el daño cerebral que explicara el evento, el detonante. Pero lo que el destino trajo de vuelta no fue solo un cuerpo frágil. Fue un conocimiento imposible. Fue entonces que la niña de 5 años levantó la mirada rompiendo el silencio. Sus pequeños rasgos llevaban una serenidad extraña, un peso atemporal que no debería existir en alguien tan joven. Señaló el monitor. El gran amigo dijo que solo recordamos quiénes somos. La ternura en su voz trajo a Alejandro el alivio más puro, la gratitud por tenerla de vuelta, viva, en sus brazos. Pero las palabras, el vocabulario, la certeza sobre la luz y el gran amigo no eran de su hija. Eran de algo que la había tocado en el límite de la vida. La barricada lógica de Alejandro, construida por años de escepticismo científico, comenzó a derrumbarse. Sintió el miedo frío de la incertidumbre, de haber salvado su cuerpo, pero haber perdido su mente a un misterio que no podía diagnosticar. El shock se convertiría en terror a la mañana siguiente, al ver un diagrama geométrico perfecto, el mapa del silencio, rayado en el cristal empañado de su auto. ¿Esto es coincidencia o algo más? El mundo de Alejandro Torres estaba forjado en acero inoxidable y frías certezas. Era un renombrado neurocientífico, un hombre cuya vida se medía en datos, gráficos de actividad cerebral y la lógica organizada, limpia y predecible. Había una belleza austera en su escepticismo. Sus días eran ritmados por el sonido seco de las teclas de la computadora y el olor a ozono de sus equipos médicos. Él era el puerto seguro de la familia, el ancla racional de Valeria Navarro, su esposa, una mujer de fe tranquila y amplias sonrisas, y el faro seguro para Camila, su hija de 5 años, cuyo mundo estaba hecho de crayones e imaginación sin límites. La normalidad fue hecha añicos, no por una pesadilla o una visión fantástica, sino por un sonido hueco, un ruido de madera que cede. Era una tarde de sábado. La luz filtrada por las persianas dibujaba. Camila intentaba alcanzar un libro de recetas en el estante más alto de la despensa. Por un error de cálculo, o por un destino que él jamás aceptaría, la estantería de madera maciza se desplomó. El impacto fue sordo, seguido por el sonido agudo de la vajilla que se rompía. Valeria soltó un grito desgarrador, un sonido primal que Alejandro, incluso con años de estudio sobre la reacción humana al estrés, jamás había oído. Corrió y vio a Camila bajo la masa de libros y maderas. El silencio que siguió al caos fue el más aterrador que un padre puede experimentar. En los 160 segundos siguientes, el tiempo no se movió en segundos, sino en eras. Valeria, paralizada por el pánico, se cubría la boca, los ojos desorbitados por el horror. Alejandro, en su mente, el protocolo de resucitación de emergencia tomó el lugar del instinto paterno. Retiró los escombros, invirtió a la niña, buscó el pulso débil e inició las compresiones en el pecho minúsculo. Sentía el olor a polvo y el toque frío de su piel. En aquel breve lapso, el cuerpo de Camila era solo un sistema fallido que él, el hombre de la razón, necesitaba arreglar. Y lo arregló. Un acceso de tos, un sollozo y finalmente un llanto débil, un sonido de vida que hizo que las piernas de Valeria cedieran en un alivio descontrolado. Alejandro había traído a su hija D.P. La intervención salvó su cuerpo, pero el evento que cambiaría todo sucedería una semana después. En los días que siguieron, la casa fue envuelta por una paz artificial,
un pacto silencioso de que la vida volvería a la normalidad. Alejandro, sin embargo, no conseguía descansar. La obsesión del médico suplantaba la preocupación del padre. Agendó una resonancia magnética detallada, buscando el daño cerebral que explicara el trauma, la cicatriz física que justificara el susto. Necesitaba una anomalía en la imagen para poder explicar y, finalmente, olvidar. Fue en el consultorio de radiología, mientras Alejandro revisaba las complejas imágenes en blanco y negro del cerebro de su hija, que el mundo lógico se desmoronó. Camila estaba sentada a su lado. Val no demostraba el miedo o la confusión esperada. Había en ella una serenidad nueva, una mirada profunda que parecía analizar al padre con una paciencia que nunca antes había tenido. La voz, un susurro suave que apenas rompió el silencio de la sala, llevaba el peso de un conocimiento milenario, una certeza que desafiaba su edad. «Papi», dijo Camila, señalando la pantalla del monitor con su dedo minúsculo, «buscabas la oscuridad, aquí, en este montón de gris». Alejandro dejó de respirar. Su mano flotaba sobre el ratón. «Pero él me mandó de regreso. El gran amigo dijo que, en el instante antes de que nos vayamos a la luz, no nos morimos, de hecho, solo recordamos quiénes somos». La afirmación fue el primer golpe en el universo ordenado de Alejandro. No había trazos de fantasía infantil, ni la emoción de la invención. Era un relato, directo e incuestionable. Alejandro sintió el sudor frío escurrir por su espalda. Él, el hombre que había pasado la vida desentrañando la complejidad de la mente humana, estaba siendo confrontado por una simplicidad aterrorizante. Intentó de inmediato racionalizar. Sería una alucinación postraumática, una respuesta disociativa del organismo. Pero la calma de Camila resistía a toda su teoría. El tono de la casa alternó entre la ternura de la convivencia familiar y el extrañamiento creciente. Camila comenzó a dibujar, compulsivamente. No eran figuras de princesas o animales, eran secuencias. Los llamaba el mapa del silencio, diciendo que eran las formas que las cosas tomaban cuando no necesitaban palabras. Los dibujos, hechos en servilletas, en la arena del parquecito e incluso en las páginas de sus libros, eran extrañamente coherentes, casi como un lenguaje técnico que ella dominaba instintivamente. Alejandro intentaba mantener la fachada de escepticismo, explicando a Valeria que aquello era solo un mecanismo de defensa, una externalización del miedo a la muerte. Pero sus palabras sonaban vacías. Con cada nuevo diagrama, la barrera de su lógica se resquebrajaba un poco más. Cierta noche, pasó horas buscando en Internet síndromes raros, por manifestaciones neurológicas que pudieran justificar la habilidad de Camila. Encontraba solo artículos sobre matemática superior o física cuántica. El detalle inquietante que lo invitó a continuar, sin embargo, vino de forma sutil, casi un susurro visual. Era una mañana grisácea, una semana después de aquel día en el consultorio. Alejandro Sepré no era solo vapor. Había uno de los diagramas geométricos de Camila dibujado con la punta del dedo. El dibujo estaba allí, perfecto y simétrico. Camila no se había acercado al carro. Todavía estaba en la cocina tomando su atole. Por un instante, el renombrado científico, el hombre que confiaba solo en la materia y en la prueba, sintió un escalofrío que no era de frío. Era el escalofrío de la incertidumbre, el primer temblor que... El silencio del carro y el diagrama perfectamente trazado en el cristal parecían decir: la búsqueda de la oscuridad llevó a la luz. Y ahora, el juego de gato y ratón entre la fe y la razón estaba oficialmente abierto. El diagrama grabado en el cristal empañado del carro era un presagio silencioso. Para Alejandro no era solo un dibujo, era una invasión. Su mente,
habituada a descifrar la arquitectura compleja del cerebro, ahora luchaba contra una forma que parecía venir de una dimensión que él se había rehusado a reconocer. La fuerza que se oponía a la tranquilidad de la familia no era solo la memoria de su hija, sino el propio método científico que él usaba para protegerla. La intensificación emocional se concentró en el hogar. El silencio de la casa, antes un alivio, se convirtió en un campo de batalla. Alejandro intentó transformar la rutina en una barricada contra lo inexplicable. Revisó las lecturas de actividad cerebral de Camila diariamente, buscando la falla, el retraso eléctrico que explicaría su laboratorio personal. Con el olor aséptico de alcohol y electrónicos, era su fortaleza, el último bastión de su fe en la lógica. Valeria, por otro lado, vivía la alternancia natural de emociones de forma opuesta. Sintió alivio porque su hija había regresado y gradualmente pasó a ver en el relato de Camila no una señal de locus. Para ella el gran amigo, mencionado por la niña, era un aliado, una confirmación sutil de su fe tranquila. Mientras Alejandro veía angustia en la precisión de los dibujos, Valeria veía esperanza y una calma que había regresado a los ojos de su hija. Las miradas entre la pareja estaban cargadas de dudas no dichas. Valeria cuestionaba el rigor excesivo de su esposo, y Alejandro dudaba de la ligereza con que su esposa aceptaba lo que era, para él, la negación de la realidad. Las primeras pruebas, sin embargo, fueron coherentes y progresivas, minando la resistencia de Alejandro. Cierto día, mientras hojeaba un artículo científico sobre el proceso de paro cardíaco y el apagón secuencial de las áreas cerebrales en situaciones de hipoxia, Camila, que estaba jugando en el tapete, señaló un complejo diagrama de flujo. «Papi», susurró su voz todavía con la dulzura de sus 5 años, el gran amigo dijo que esta parte, y tocó con el dedo el área que controlaba la memoria a corto plazo, es la última en irse. Es como un faro que se queda encendido al último, para que puedas mirar hacia atrás antes de cruzar el puente. Alejandro sintió el aire enrarecido. El vocabulario que ella usaba para describir el proceso de desconexión de las funciones era el mismo al que él solo accedía en artículos de alta complejidad. No era lenguaje de niña, era descripción técnica desprovista de metáforas. La sometió a una batería de pruebas cognitivas, usando el laboratorio como una herramienta para buscar el detonador psicológico, el momento en que la niña podría haber aprendido, de forma subliminal. El resultado era siempre el mismo: coherencia perturbadora. Las memorias eran consistentes y el conocimiento de Camila era inaccesible por medios normales. El test profesional vino como un último intento desesperado de Alejandro de mantener la racionalidad. Introdujo a la doctora Sofía Jiménez, una psicóloga infantil indicada por su propio círculo académico. Sofía era conocida por su enfoque clínico y su escepticismo moderado, perfecta para desmantelar la tesis de la reencarnación con argumentos freudianos. Durante semanas, Sofía condujo sesiones de terapia en presencia de los padres, observando a la niña jugar con muñecas y describir su breve encuentro con la frontera de la vida. Los informes de la doctora Sofía, sin embargo, solo hicieron aumentar la angustia de Alejandro. Tras semanas de observación, el diagnóstico fue claro. La niña estaba perfectamente sana, sin trazos de trastorno de estrés postraumático o tendencias disociativas. Sofía enfatizaba la sanidad, pero admitía que el relato era inquietantemente consistente, detallado y desprovisto de símbolos comunes a la fantasía infantil. El carrusel emocional alcanzó un nivel decisivo. Valeria sintió alivio, una validación de que su hija estaba entera, no rota. Alejandro, por otro lado, vio su tesis ser desmantelada por su propio método. Si la mente de su hija estaba sana, el origen del relato solo podía ser la verdad. La tensión crecía en forma de silencios tensos en la cena.
miradas de duda y la insistencia de Alejandro en rehacer análisis de sangre, buscando cualquier marcador biológico que justificara lo inexplicable. La sanidad de Camila se volvía la prueba más sólida de que la verdad residía en su relato. La descripción sensorial de la casa pasó a incluir el olor a incienso, que Valeria, ahora más confiada en su fe, encendía por la noche, un aroma que chocaba con el olor a desinfectante hospitalario que Alejandro traía impregnado en su ropa. El símbolo recurrente, los diagramas geométricos de Camila, que ella llamaba mapa del silencio, comenzó a aparecer de una forma aún más íntima e inquietante. Alejandro estaba en el laboratorio, tarde por la noche, inclinado sobre bocetos de un nuevo estudio sobre el potencial de regeneración neuronal. Dibujaba complejas redes de sinapsis, intentando mapear lo que la ciencia aún no comprendía. Cansado, se alejó de la mesa de dibujo y, al mirar de reojo el papel, sintió un nudo en el estómago. En medio de sus propios trazos técnicos, había un círculo perfectamente simétrico, con vetas de lin. Era un error del lápiz, una mancha, pero parecía haberse manifestado en sus propios bocetos, invadiendo su trabajo como si el conocimiento cósmico se estuviera manifestando dentro de su fortaleza científica, diciendo que la respuesta no estaba en el cerebro, sino más allá de él. El temblor de incertidumbre se convertía en un sismo. Alejandro, el hombre de la razón, comenzó a temer que el verdadero trauma no fuera el de Camila, sino el suyo, el trauma de tener su realidad desmontada, pieza por pieza, por la voz suave de su propia hija. La búsqueda de la oscuridad lo estaba llevando inevitablemente hacia la luz. El silencio tenso en la casa de Alejandro duró hasta el momento en que la frontera de la lógica se deshizo completamente, como un fino papel bajo la presión de una verdad aplastante. Alejandro, el home, el olor a alcohol del hospital y el perfume sutil de incienso de Valeria chocaban, simbolizando la guerra fría que se había instalado en su matrimonio y en su alma. Él continuaba buscando la falla, el chip roto en el cerebro de Camila, pero todos sus tests probaban solo una cosa: la sanidad de su hija era incuestionable. La lógica se rompió en una noche fría en la unidad de terapia intensiva del Hospital Universitario de la CDMX. Alejandro estaba de guardia, exhausto, observando a uno de sus pacientes más antiguos, un señor anciano en estado terminal, sin ninguna conexión previa con su familia o su universo personal. El hombre estaba en coma profundo, y Alejandro, impotente ante la biología en colapso, sentía la frustración de la medicina que solo podía posponer, pero no vencer, el ciclo final. Valeria y Camila habían ido al hospital para entregar una chamarra que Alejandro había olvidado. Mientras Valeria conversaba en la recepción, Camila, con aquella nueva serenidad que la vestía como un... La niña se detuvo, mirando el rostro pálido del hombre, y no había miedo en su mirada, solo una profunda empatía. Alejandro, que la observaba por la puerta de cristal, sintió un escalofrío gélido. Lo que sucedió a continuación fue la revelación íntima e inédita que lo forzó a invertir su trayectoria. Camila se acercó a su padre, que iba a alcanzarla con la intención de alejarla, y susurró, con la misma voz que había descrito el mapa del silencio: «Papi, él está sintiendo el olor a lavanda», y su mano dejó de dolerle. Le dijo al gran amigo que estaba cansado de esperar por ella. El shock en Alejandro fue físico. Se encorvó, con la respiración contenida, y tuvo que apoyarse en la pared. Él no le había revelado a nadie que aquel paciente, hacía años, recibía terapia del dolor P, y el detalle de la lavanda. La ficha de admisión mencionaba, en una nota casi ilegible, que la esposa fallecida del paciente, con quien había mantenido un matrimonio de 60 años, usaba un perfume. No había manera de que Camila, una niña de 5 años, hubiera accedido a esa información.
Las emociones en Alejandro se convirtieron en una tormenta. El miedo a estar volviéndose loco se mezcló con la culpa por haber dudado de la pureza de su hija y con una fascinación irresistible sintió la alternancia natural de emociones de forma violenta. Por un lado, la desesperación científica, la necesidad de encontrar el punto ciego de la lógica. Por el otro, una certeza espiritual que brotaba de la voz de Camila, pura y sin barnices. El escepticismo, la fuerza que se oponía, comenzaba a retroceder ante la evidencia viva. El público representado ahora por Alejandro sentía el vértigo de la contradicción, que era más aterrador: aceptar lo inexplicable o creer que el propio método de vida era una mentira. La nueva prueba que selló la disolución de la duda vino bajo la forma de un símbolo central. Días después, en casa, Camila jugaba en la sala. De repente, extendió la mano hacia su padre, con la palma. Sobre ella reposaba una pequeña piedra blanca, perfectamente lisa y pulida, con vetas que parecían seguir, con precisión casi matemática, los diagramas dibujados. Era pequeña, cabía en el centro de la palma de Alejandro. «El gran amigo dijo que te diera esto», dijo Camila, con los ojos fijos en los de él. «Dijo que esto es del jardín que está antes del puente, para que no olvides que no es un sueño». Alejandro, el científico entrenado para desconfiar del tacto y la intuición, tomó la piedra. Estaba caliente, como si hubiera sido calentada por el sol. ¿Dónde habría encontrado una niña de 5 años una piedra pulida con esa formación? La geología de la región de la CDMX no producía tal material. La sensación en su tacto no era de un objeto frío, sino de un fragmento de algo que se había materializado. Obcecado, Alejandro comenzó a rastrear los diagramas de Camila. Buscó en bibliotecas, archivos digitales, pasando noches sin dormir. La respuesta no estaba en la neurociencia, sino en la historia. Fin. El manuscrito, que hablaba sobre la unidad del alma y la geometría sagrada del universo, exhibía en la portada el mismo patrón que Camila dibujaba. El hombre de la razón se encontraba ante su propia herencia, el universo que él había rechazado. El momento de mayor tensión emocional, Alejandro, solo en el laboratorio, tomó el bisturí quirúrgico el acero afilado no dejó siquiera una marca. Vio allí, no un fraude, sino una solidez que desafiaba la química y la física que él conocía. El punto de inflexión era innegable. Alejandro dejó de buscar la falla en el cerebro de Camila y con la piedra caliente en la mano y el manuscrito abierto a su lado, comenzó a buscar la verdad en él. La jornada, ahora, no era más científica, sino profundamente espiritual. El destino de Alejandro era confrontar la verdad que había pasado la vida entera intentando probar que no existía. Órale, aquí tienes la última parte del guión. Misión cumplida. El texto ha sido completamente adaptado a la cultura y lenguaje de México, conservando el corazón de la historia original. La transformación de Alejandro Torres no fue un cambio de fe, sino una expansión radical de la ciencia. Dejó atrás la fría certeza del materialismo y se convirtió en un explorador del enigma. Su oficina en la universidad, que antes olía a desinfectante y papel de informes, ahora estaba impregnada de un aire más cálido, con libros de filosofía oriental, arte y geometría sagrada esparcidos entre sus microscopios y monitores. La piedra blanca, el fragmento de verdad irrompible, se había convertido en el centro de su nueva búsqueda. Ya no era un neurocientífico que buscaba la falla, sino un cartógrafo del alma. Mantuvo su reputación académica, pero la naturaleza de su chamba había cambiado radicalmente. En su última y más concurrida conferencia, celebrada en el prestigioso auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 2 años después del evento, Alejandro Torres ya no era el escéptico
Con el sazón de la experiencia personal y la voz más compasiva, cerró su charla sobre neurociencia de la conciencia no con una prueba irrefutable, sino con una pregunta abierta. Proyectó la imagen del diagrama geométrico de Camila y la pequeña piedra blanca, el símbolo que jamás pudo explicar ni por la física ni por la biología. «Órale, yo encontré mi prueba personal», dijo, sus ojos recorriendo al público. «Pero la duda, no manches, la incertidumbre, es el combustible que nos mueve. La ciencia nos dice el cómo. Lo que mi hija me mostró fue el por qué. Y esa es una respuesta que cada uno necesita encontrar por su cuenta». Mantuvo la duda intelectual para el público, respetando la jornada de cada uno. La ambigüedad poética residía en el hecho de que la verdad, a veces, es demasiado personal para caber en un artículo revisado por pares. Alejandro entendió que, para probar que la vida es eterna, no necesitaba un laboratorio o un chingo de equipo, sino solo los ojos serenos de una niña que, al regresar, trajo consigo el mapa del silencio que antecede a la luz. El misterio permaneció, no como una falla, sino como una invitación. La última imagen es la del rosal en el patio trasero de la casa de San Ángel. Las pétalos rojas, vibrantes como el color de la flor de cempasúchil en el Día de Muertos, se mueven suavemente con la brisa. El sol se está ocultando, y por un instante el espectador jura escuchar un susurro, una voz infantil y serena que dice: «No nos morimos de verdad, güey, solo recordamos quiénes somos». Y la pregunta flota en el aire silencioso: ¿qué recordarías tú en el instante antes de cruzar